Vamos a ver una apertura interesante para partidas rápidas, gracias a un estudiante que nos mostró una de sus partidas. Hablamos del Gambito Belgrado. E4 E5, caballo F3, caballo C6, caballo C3 y caballo F6. El Gambito Belgrado se deriva de la apertura de los cuatro caballos que la tenemos aquí. Una apertura considerada por muchos como muy simétrica, muy tablífera, y a los que de verdad crean eso así les recomiendo ver la lección de las 6 trampas en la apertura de los cuatro caballos. El Gambito Belgrado, ahora nos centramos ya aquí en el Gambito Belgrado, no tiene nada de aburrido. Empezamos con D4, directamente rompiendo el centro, sigue E por D4 y después de eso saltamos con el caballo a D5. Y esta es la posición de entrada al Gambito Belgrado. Honestamente hay que decir que yo no consideraba esta apertura muy seria. Pensaba que con unos pocos movimientos se podía refutar, pero analizándola más a fondo mientras se preparaba este video encontré que esta apertura es más interesante y más fuerte de lo que parece. Es cierto que las negras con buen juego pueden igualar, pero hay muchos obstáculos por el camino. Si tu oponente no está bien preparado, puede meterse en problemas rápidamente. Lo primero que pone a pensar aquí a las negras es qué hacer con el caballo que tenemos en D5. Un caballo que se ve molesto porque está metido en el territorio negro. Tal vez tomarlo, pero después de eso seguiría E por D5 atacando al caballo en C6. Este tendría que retirarse y luego nosotros podríamos tomar en D4 con la dama incluso y estaríamos muy bien fácilmente. Entonces, no parece que esa sea la forma de refutar este gambito con las negras. Lo más lógico debería ser tomar en E4, caballo por E4. Y la primera muestra que vamos a tener aquí es una partida que nos muestra de forma espectacular lo que podemos esperar de este gambito. Se sacrifica todo y terminamos dando jaque mate en dos formas diferentes. Aquí las negras han tomado el peón en E4 que no tenía defensa y tenemos un par de opciones para las blancas. Por ejemplo, en esta partida se jugó alfil C4, desarrollándose rápidamente para atacar. ¿Qué pueden hacer las negras aquí en respuesta? Bueno, teniendo en cuenta que las blancas controlan la casilla B4 con el caballo, no es fácil jugar alfil B4, por ejemplo, y dar jaque. Entonces, bueno, eso por un lado. También las blancas están amenazando jugar un dama E2 y aprovecharse de este caballo que quedaría clavado, posiblemente ganándose el caballo también. En vista de eso, las negras deciden aquí retirarse a C5 y desde ahí quieren jugar a E6 para con esos dos caballos allí tener la posición muy sólida, sostener el punto D4 y al mismo tiempo cerrar la columna E. Y por difícil que parezca creerlo, aquí las blancas ya ganan. Ganan, las negras podrían rendirse de inmediato después de alfil G5. Bueno, no es obvio ver cómo ganan las blancas aquí. En la partida se hizo el movimiento pasivo caballo E7, que tal vez no era la mejor opción, pero de todas formas no hay ningún movimiento que la salve. En lugar de caballo E7, si se juega por ejemplo F6 para bloquear este alfil, esto debilita la diagonal H5 que apunta al rey y las blancas pueden aprovechar esto directamente para dar un jaque mate del estilo pastor, jugando caballo H4, aquí apuntando a hacer dama H5. De manera que si las negras toman por ejemplo el alfil, sigue dama H5, jaque, G6, caballo por G6, H por G6 y dama por G6 es jaque mate gracias también a que el caballo controla la casilla E7. Por lo tanto, F6 no es la solución. En esta partida se jugó no F6, como decíamos, sino caballo E7, que es movimiento pasivo, pero había que solucionar la amenaza que tenía el alfil sobre la dama. Y las blancas jugaron caballo E5, simplemente lanzándose con todas las piezas menores por un ataque rápido. Con este caballo se está poniendo un ojo en la casilla F7, un punto vulnerable, y las negras ahora hacen un movimiento que ya habían planeado desde antes, caballo E6, donde quieren fortalecer toda su posición, hacerla más sólida, cerrar líneas
y a la vez están atacando al alfil, defendiendo también al peón, claro. Sin embargo, las blancas ignoran esto y simplemente continúan al ataque. Dama F3, amenazando directamente dar jaque mate en F7, gracias al caballo en E5. ¿Y qué hacen las negras? La presión de las blancas es muy grande. Las negras, la verdad, no tienen defensa. Pero ¿qué pasa cuando toman en G5? Porque G5 defiende al peón de F7 y a la vez ataca a la dama. ¿No es esto ganador para las negras? Bueno, este es el momento que se esperaba para dar el golpe final. Una combinación espectacular. Dama por F7, sacrificando la dama. Caballo por F7 y ahora sacrificando el caballo en F6, aprovechándose de que el rey está completamente encerrado. G por F6 y finalmente alfil por F7, jaque mate. Un jaque mate impresionante con el alfil. Las blancas se han lanzado con todas sus piezas y sin darle respiro a las negras han sacrificado todo y dan jaque mate. Definitivamente esta es una partida que nos muestra lo más espectacular de este gambito. Entramos nuevamente aquí en la apertura de los 4 caballos, un momento antes del gambito Belgrado para recomendarte otra lección. Al gambito Belgrado entramos con D4 y luego caballo D5, pero aquí puedes jugar también alfil B5, otra apertura muy interesante que hemos analizado, así que asegúrate de ver esa lección. Nos vamos a jugar aquí ya el gambito Belgrado nuevamente, D4, E por D4 y caballo D5. Y en esta segunda partida vamos a ver qué pasa en el gambito Belgrado con caballo por D5, respuesta de las negras. Decimos que no es la mejor opción porque después de E por D5 se está recapturando, atacando al caballo y este es obligado a retirarse. Va a E7. Ahora nosotros tranquilamente podemos retomar el peón en D4 con la dama. Con esto tenemos ventaja espacial, tenemos un desarrollo fácil, podemos desarrollar fácilmente estos alfiles a cualquiera de estas posiciones. Nuestra dama está centralizada, le estamos poniendo un ojo al flanco de rey. Simplemente todo está muy bien para las blancas. Y por eso decimos que en este caso esta no es la mejor manera de jugar el gambito Belgrado para las negras, pero muchos de tus oponentes lo van a hacer. Ahora van a seguir con D6 para desarrollar su alfil, para hacer algo. Y las blancas tienen varias formas de seguir jugando, siendo una muy fácil alfil D3, desarrollándose, además poniendo un ojo por ejemplo en la casilla F5, casilla a la que salta el caballo negro para tratar de ganar un tiempo atacando a nuestra dama. Gracias al alfil no perdemos tiempo en mover la dama, simplemente intercambiamos alfil por F5, alfil por F5 y después de eso enrocamos. Y aunque no lo creas, aquí tenemos la partida también ganada. Solo se han hecho unos cuantos movimientos de apertura, las negras han hecho movimientos estándar, entonces ¿por qué están perdiendo? Hay dos factores. El problema, uno, podríamos decir, es que las negras no pueden desarrollar con facilidad su alfil de casillas oscuras, porque en el momento que lo muevan, estarían perdiendo su peón en G7. Ese es un factor. Y el otro factor es que nosotros vamos a jugar torre E1, nos vamos a aprovechar de esta columna débil, donde está el rey, y columna que las negras no pueden cubrir. Esos dos factores hacen que las negras pierdan esta partida. Después de pensarlo un poco, tus oponentes en algún momento van a jugar alfil E7. Si no lo hacen, nosotros de todas formas vamos a jugar torre E1. Si no juegan alfil E7 y de todas formas vamos a obligarlos a jugar alfil E7, porque ¿cómo más se cubren? Y tan pronto como juegan alfil E7, entonces felizmente tomamos con la dama en G7 y atacamos la torre. Si las negras tratan de contraatacar, por ejemplo con alfil F6 que ataca a nuestra dama, protege la torre, esto no funciona porque tenemos torre E1 y ahí vemos cómo esos dos factores se combinan. No tenemos que mover la dama, simplemente seguimos atacando. ¿Y qué pueden hacer las negras? Bueno, perfectamente podrían rendirse. Si el rey se mueve, digamos a D7, podemos tomar en F7 dando jaque y aquí ya tenemos dos peones de más y seguimos atacando.
El rey va a C8 y después de esto podremos jugar incluso alfil G5, aprovechándonos aquí de unas pequeñas tácticas, porque después de alfil por G5 estamos atacando doble vez al alfil. En F6, después de alfil por G5, tenemos dama por F5 jaque, damos el jaque y tenemos atacado también el alfil en G5, nos ganamos ese alfil. Bueno, no es que tengas que recordar todo esto tal cual, esta es una variante ilustrativa de cómo aprovechar al rey expuesto. Básicamente debes saber que cuando las negras toman en D5, nos dejan con las manos libres y entonces podemos llegar a crear un ataque explotando el punto G7 y la debilidad de la columna E. Ahora entramos directamente aquí en la posición del gambito Belgrado cuando se acaba de jugar caballo D5. Vamos a ver la línea principal, ya no caballo por D5, sino caballo por E4, donde las negras toman el peón que no tenía defensa y en este caso con las blancas tenemos varias opciones. En la primera partida aquí se siguió con alfil C4, pero te sugiero jugar de la forma como se juegan los gambitos, la mejor manera, desarrollo rápido a posiciones buenas y para crear un ataque. Alfil D3, simplemente desarrollamos la pieza, estamos atacando, estamos preparando el enroque, atacamos al caballo y después de que hayamos enrocado nosotros vamos a tener la torre en la columna E, perdón. Con esto vamos a causarle muchos problemas a las negras. Bueno, el alfil ataca al caballo, el caballo va a retroceder usualmente, digamos a F6 y ahora jugamos dama E2 dando jaque. Y de nuevo aquí nos estamos aprovechando de la buena posición de este caballo en D5, porque tan pronto como las negras cubran su rey con alfil E7, podemos ya tomar en F6 y ahí estamos ya causando un problema, porque debido a que el alfil está clavado, las negras tienen que dañar su estructura tomando con el peón G. Y con esto el rey negro ya se vuelve un objetivo de ataque en el largo plazo. No pueden, por ejemplo, enrocar, porque si lo hacen sería muy peligroso ya que lo atacaríamos muy fácilmente. Y si se queda en el medio del tablero también lo vamos a atacar. Así que, ¿qué hacen las negras? Bueno, nosotros por ahora enrocamos. Las negras pueden jugar un D6, por ejemplo, para desarrollar su alfil de casillas claras. Y nosotros jugamos torre E1, metiéndole ya más presión sobre la columna E. Y nuevamente las negras, decimos, no pueden enrocar porque su rey queda muy expuesto. Si enrocan lo vamos a atacar fácilmente. Entonces después de haber jugado D6, lo usual es que jueguen alfil E6. Con esto desarrollan el alfil y a la vez bloquean un poco la columna E. Quieren así salirse del ataque. Pero aquí un movimiento clave que debemos recordar es alfil B5, con el que clavamos al caballo en C6 y nos preparamos para tomar el peón en D4. Y nada pueden hacer las negras para evitar que esto suceda. Vamos a tomar ese peón sin importar que hagan las negras. Por ejemplo, supongamos que juegan dama D7, preparando para enrocarse en el flanco de dama. Nosotros hacemos caballo por D4 y aquí ya hay demasiada presión sobre todas las piezas negras. El caballo no se puede mover de C6, lo estamos atacando, tenemos presión sobre la columna E, el caballo de D4 ataca todo. La posición de las negras colapsa rápidamente desde aquí. Porque ¿qué mueven? ¿O qué hacen? ¿O a qué juegan? El hecho es que no tienen defensa. Si siguen con su idea de enrocar en largo, esperando que nosotros tomemos en C6 con el caballo, donde tendríamos todavía una posición no muy clara, en lugar de eso nosotros tomamos con el alfil y esto nos da una línea forzada con la que ganamos. Después de B por C6 tenemos dama A6 jaque, rey B8, seguido por caballo por C6 que es jaque, donde las negras tendrían que entregar la dama o simplemente ir a A8 y con dama por A7 jaque mate. Finalmente otra línea que debes conocer. Ya sabemos que caballo por D5 es más bien malo para las negras porque vamos a recapturar ganando tiempo. Y si las negras deciden jugar agresivamente tomando en E4, pues ya vimos que no les queda la vida muy fácil. Pero ¿qué pasa si juegan de forma cobarde? Hablando en serio, ¿qué pasa si juegan alfil E7?
Las negras simplemente quieren enrocar rápidamente, poner su rey a salvo y dejar el tema de caballo D5 y del peón E4 para más tarde. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, obviamente para empezar el movimiento alfil E7 no es la mejor forma de refutar un gambito, es un movimiento muy pasivo. Por lo tanto, ya deberíamos nosotros con las blancas sentirnos bien. Y hay diferentes formas de manejar esto. Por ejemplo, me gusta la variante con alfil C4, que ha resultado muy divertida para mí y seguro para ti también. Siguen los mismos temas, nos preparamos para enrocar rápidamente y mover nuestra torre a E1 para aprovechar esta columna. En cualquier momento, en el futuro, si queremos, podemos recuperar el peón en D4, si las negras no hacen nada por esto. Con eso vamos a volver a equilibrar el material. Y bueno, si tu oponente sigue con su plan de enrocar, entonces nosotros enrocamos también. Y ahora que las negras tienen su rey a salvo, pueden sentirse finalmente con la seguridad para tomar el peón en E4. Si el rey ya está a salvo, ¿por qué no tomar? Juegan caballo por E4 y nosotros ahora jugamos torre E1, un movimiento estándar que jugamos en todo este gambito, que le mete presión a las negras aprovechándose aquí de que el caballo está en E4. Este caballo tiene que retirarse y probablemente jugará a D6. Con esto quiere ganar tiempo atacando nuestro alfil en C4. Y nosotros podemos hacer un movimiento muy gracioso que es alfil F4. Dejamos el alfil en C4 allí, sin defensa, tal vez fingiendo que se nos pasó esa amenaza y que por estar desarrollando la pieza no vimos eso. Y bueno, de todas formas, alfil F4 es un buen movimiento. Si tu oponente no cae en la trampa, no importa. Alfil F4 es una buena jugada. Si no cae, nosotros vamos probablemente a tomar en E7 y luego de eso vamos a recapturar el peón en D4 con la dama. Desviamos al caballo de C6 y vamos a tener una muy buena partida. Pero si las negras no resisten la tentación de ver el alfil en C4 sin defensa y hacen caballo por C4, de repente pierden, porque tomamos en C7 con alfil, atacamos a la dama que solo tiene una casilla a donde huir, dama E8, y luego de eso tomamos en D4 con el caballo, y con esto las negras colapsan. El alfil en E7 está siendo atacado por caballo y torre. Hay mucho peso sobre este alfil y solo tiene un defensor, que es el caballo de C6. Bueno, también lo defiende la dama, pero en cualquier caso que la dama tome va a quedar expuesta. Necesitamos entonces con las blancas simplemente eliminar este defensor de C6 y luego de eso podemos ya tomar en E7. Y las negras no pueden hacer nada contra esto. Si toman en D4 por su cuenta, caballo por D4, sencillamente nosotros tomamos en E7 con la torre y podemos tomar acto seguido la dama. Y si no toman, sino que mueven aquí por ejemplo D6 para darle aquí algo de aire a la dama, nosotros sencillamente tomamos en C6, caballo por C6, donde las negras tienen dos opciones igual de malas. Si toman con la dama, directamente hacemos caballo por E7, jaque, ataque doble y tomamos la dama. Y si toman con el peón, aquí, entonces tenemos torre por E7, atacamos a la dama y esta dama no tiene ninguna casilla a donde moverse, ha quedado atrapada. Lo que sea que hagan las negras, no importa, vamos a tomar la dama y vamos a tener suficiente ventaja material. Lo último que pueden intentar es hacer un caballo por B2, tal vez queriendo que nosotros también nos asustemos con este ataque a la dama, pero aquí no pasa nada, simplemente movemos la dama, por ejemplo, a D4 y estamos ganando, nada cambia. Y así puedes derrotar a quien te juegue de forma cobarde, a quien quería aplazar la decisión sobre el caballo D5 y el peón E4 y quería jugar seguro. Para cerrar esta lección, si las negras aquí después de E4, E5, caballo F3, caballo C6 y caballo C3, si no juegan caballo F6, entrando en la apertura de los 4 caballos, sino que en cambio juegan alfil C5,
tenemos otra lección donde mostramos cómo castigar este error. Encuentra el enlace aquí. En todas las lecciones dejamos siempre enlaces interesantes. Recuerda tú revisarlos siempre.